¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de circunferencia. Esta vez nos centraremos en lo que es el ángulo central y el ángulo inscrito. Muy bien, atento por acá. El ángulo central se denomina de esa manera porque el ángulo se va a generar en el centro de la circunferencia. De ahí viene el nombre ángulo central. ¿Y qué se cumple? Que el ángulo central va a ser al arco, ¿no? Va a ser igual al arco que subtiende. En este caso observa, la medida del ángulo AOB, es decir, este ángulo va a ser igual a la medida del arco AB. Esta es la propiedad que se cumple cuando veas tú un ángulo central, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito va a ser aquel ángulo que se genera en un punto en la circunferencia. Observa, el ángulo central se genera en el centro de la circunferencia. El ángulo inscrito se genera en un punto en la circunferencia. En este caso se ha generado aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué propiedad se cumple, profesor? Que el ángulo, el arco AC va a ser igual al doble del ángulo ABC. Es decir, mira, el arco va a ser el doble del ángulo inscrito. Entonces, es de las propiedades que se cumplen en el ángulo central e inscrito. Ahora vamos a aplicar estos conocimientos en los ejercicios para poder encontrar los valores. Atento por acá, mira. Calcula la medida del arco AB. Profe, ¿cómo sabe que es arco? Observa, porque tengo esta especie de sombrerito curvo, pues, ¿no es cierto? Eso significa que es arco. Ahora, calcula la medida del arco AB. Como yo no sé cuánto vale el arco, le voy a poner X. Si O es centro. Me aclaran que O es centro, ¿por qué? ¿Qué tipo de ángulo será él? En primer lugar, a ver. En primer lugar, observo que el ángulo es central. ¿Por qué, profesor? Porque se genera en el centro de la circunferencia. Entonces puedo aplicar esta propiedad que dice que la medida del ángulo debe ser igual a la medida del arco. Entonces por acá, profe, según la propiedad, la medida del ángulo AOB debe ser igual a la medida del arco AB. Listo, esta es la propiedad, reemplazo. Medida del ángulo AOB, ¿cuánto mide? 125. ¿Y cuánto mide el arco AB? X. Significa que el valor de X es igual a 125 grados. Y esa sería la respuesta. Simplemente aplicando la propiedad. Atento. Número 2. Calcula X si O es centro. Nuevamente observas que el ángulo es de tipo central. Pues un ángulo central porque se genera en el centro de la circunferencia. ¿Qué propiedad se cumple, profesor? Ajá. Que la medida del ángulo AOB, debe ser igual a la medida del arco AB. Listo, esa es la propiedad. Ahora reemplazo. Medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB es 2X, profesor. Listo. Eso debe ser igual a la medida del arco AB. El arco AB mide 88. Y ya tengo mi ecuación. Resuelvo. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Voy a tener 88 entre 2. Y 88 entre 2, eso va a ser igual a 44. 44 grados. ¿Listo? Vamos con un tercer ejemplo. Observa, atento. Calcula X. Si O es centro. Nuevamente. Por aquí va a estar O, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí A y B. Profe, quiero hallar cuánto vale X. Ajá, pero hay un pequeño problema. Si yo quisiera aplicar el teorema, o bueno, si quisiera aplicar la propiedad del ángulo central, necesito el ángulo y el arco. Aquí tengo el arco, pero no tengo el ángulo. Me falta conocer esto. ¿Cómo puedo saber eso? Observa. Recuerda que todo esto de acá, chicos, es un ángulo llano, ¿no es cierto? Mide 180. Ojo con esto. Recuerda que este es como si fuera la mitad de una circunferencia, pues, ¿no es cierto?
Si una circunferencia mide en total 360, la mitad mide 180. Es decir, todo esto debe ser 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 125 para llegar a 180? Vamos a restar, mira. 180 menos 125. 5, 5 y 0. 55. Es decir, él vale 55 grados. Ahora sí ya tengo cuánto vale el ángulo central. Aplico la propiedad. Medida del ángulo AOB debe ser igual a la medida del arco AB. Medida del arco AB. Reemplazo. Medida del ángulo AOB, ¿cuánto nos salió, chicos? 55. Y medida del arco AB, ¿cuánto vale? X. Significa que X vale 55 grados, ¿no es cierto? Y de esa manera hemos encontrado X. Muy bien, vamos con un cuarto ejemplo, observa. A ver, calcula la medida del arco PQ. Esto recuerda es arco. Me piden el arco PQ. Como no sé cuánto vale, le pongo X. Listo. Ahora sí. Profe, ¿qué tipo de ángulo será? ¿Central? No, pues no. Central es cuando se forma en el centro de la circunferencia. Este tipo de ángulo va a ser ángulo inscrito. ¿Y qué se cumple aquí, profesor? Que la medida del arco es igual al doble de la medida del ángulo. La medida del arco. Medida del arco PQ. PR, disculpe, mira, el arco es PR. Es igual al doble de la medida del ángulo PQR. PQR. ¿Qué hago? Reemplazo. ¿Cuánto vale la medida del arco PR? X. Eso va a ser igual a 2 veces. 2 veces la medida del ángulo PQR. La medida del ángulo PQR vale 56. Atento por acá. Y ahora multiplicamos 2 por 56. Eso va a ser igual a 112. Pues, ¿no es cierto? 112 graditos. Y de esa manera hemos encontrado el valor de X. Vamos con un quinto ejemplo. Observa. Nuevamente yo observo que el ángulo es inscrito. ¿Por qué? Porque no se forma en el centro de la circunferencia. Ahora, para utilizar esta propiedad necesito saber cuánto vale el arco y cuánto vale el ángulo. ¿Sabemos cuánto vale el arco? No, profesor. ¿El ángulo? Sí. Ya. ¿Qué hago? A ver, vamos a poner acá es X. Listo. A ver, recordemos lo siguiente. Toda circunferencia siempre va a medir 360 grados. Observa. Profe, todo esto mide 270. ¿Cuánto le falta a 270 para llegar a 360 grados? Le va a faltar 90, pues, ¿no es cierto? Todo esto mide 90 grados. O vamos a poner por acá, hemos restado. Como toda la circunferencia debe medir 360, y yo sé que todo esto que está de color rojo mide 270, para saber cuánto mide este pedacito simplemente voy a restar, pues, ¿no es cierto? Y esto va a salir 90. Una vez que hice eso, aplico la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La medida del arco, BC debe ser igual a la medida del ángulo, BAC. BAC. Y ahora sí reemplazo. Medida del arco BC mide 90. Y medida del ángulo mide, recuerda aquí es 2 veces, ¿no? Es 2 veces la medida del ángulo BAC. BAC mide X. ¿De acuerdo? Recuerden la propiedad. Mira, la medida del arco BC debe ser igual al doble o 2 veces la medida del ángulo BAC. Ahora sí, resolvemos. El 2 pasa dividiendo. Vamos a tener 90 entre 2 igual a X. Y 90 entre 2, eso es igual a 45 grados. Es decir, X vale 45 grados.
Y sexto y último ejercicio. A ver, atento por acá. Atenta Andrea. Atenta, mira. Atento Francisco. Calcula X. Nuevamente, es un ángulo inscrito que se cumple que la medida del arco AC debe ser igual a la medida del ángulo A, B y C. Disculpen, ya ven, no siempre nos olvidamos. Igual al doble de la medida del ángulo A, B y C. Listo, reemplazamos. Medida del arco AC, ¿cuánto mide? 110. Esto es igual a 2 veces medida del ángulo ABC. ABC mide X. Resuelvo la ecuación, el 2 pasa dividiendo. 110 entre 2, eso va a ser igual a, ¿cuánto chicos? 55 grados. X vale 55 grados. Muy bien chicos, espero que el tema les haya quedado súper claro. Cualquier duda, escríbame al WhatsApp. Hasta la próxima chicos.